días, muy buenas tardes para algunos y para otros muy buenos días. Muchas gracias a todos por estar acá. Muchísimas gracias al presidente de la Comisión de Pymes por acceder a hacer este plenario y, por supuesto, muchas gracias a nuestros visitantes. Les cuento un poco cómo surgió esto. Nosotros tuvimos un primer contacto con Vicente Donato, que es el director ejecutivo del Observatorio Pymes, un observatorio que lleva 25 años, este año cumple sus 25 años en la Argentina, y nos pareció sumamente útil, auspicioso, cuando él nos contó unas acciones que están llevando adelante en el país, con los municipios del interior del país, vinculando escuelas técnicas con pymes de cada una de esas localidades. Y bueno, nos pareció muy importante que los diputados que formamos parte de asuntos municipales y también de pequeñas y medianas empresas estemos al tanto de esto, podamos indagar, podamos preguntar, podamos trasladar también a nuestros dirigentes del interior, a los intendentes y también que podamos ayudar, ¿no?, a que su acción sea cada vez más, que se propague por más ciudades del país. Yo voy a leer un poquito, pero seguramente después Donato nos va a contar. Y también muy bienvenida a Yelén, que es la economista en jefe del observatorio. Les voy a leer un poco una síntesis sobre la Fundación Observatorio Pymes. Bueno, la Fundación Observatorio Pyme es una entidad sin fines de lucro cuya misión es promover el rol y desarrollo de las pequeñas y medianas empresas en la sociedad, la investigación microeconómica aplicada y las políticas públicas de apoyo al desarrollo productivo. Desde sus orígenes genera información sistemática y de manera ininterrumpida sobre las pymes industriales y de otros sectores de actividad, a fin de contribuir al desarrollo con datos confiables, actualizados, comparables en el tiempo, entre sectores, regiones argentinas y a nivel internacional. La metodología de trabajo que propone la FOP, Fundación Observatorio Pymes, y el carácter público del proyecto representan un aporte fundamental para optimizar el impacto de la política pública, mejorar la oferta de financiamiento del sistema bancario, lograr que las grandes empresas desarrollen mejores programas orientados a pyme y que las pequeñas y medianas tomen sus decisiones con mayor información. Centra su trabajo en producción de datos, monitoreo y análisis económicos del segmento de las pequeñas y medianas empresas, estudios e investigación científica aplicada, constitución de observatorios sectoriales y regionales para el monitoreo y evaluación de la pyme y su entorno, promoción de red de sensores pyme regionales, programas de asistencia técnica a pyme e instituciones vinculadas con el sector, propuestas de políticas públicas y desarrollo de buenas prácticas y acciones de sensibilización y capacitación a empresas e instituciones para el desarrollo productivo. Quiero antes presentar, les voy a presentar a cada uno de ellos, van a hacer su exposición y si todos estamos de acuerdo, después los diputados podemos hacerle preguntas, sacarnos alguna duda y después, también querría algunas palabras del presidente. También quiero agradecer muy especialmente el permanente acompañamiento del vicepresidente de la Comisión de Asuntos Municipales, que siempre, manifiesta su apoyo y, por supuesto, de todos los diputados que están presentes hoy acá. Bueno, Vicente, te voy a presentar. El profesor Vicente Donato es doctor en Economía Industrial de la Università di Bologna, Italia, miembro del Departamento de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Bolonia, magíster en Desarrollo Económico, ISBE, Italia, posgrado de Teoría Económica, Instituto Torquato Di Tella, licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires, UBA, y director ejecutivo de la Fundación Observatorio Pyme. Te dejo, Donato, y después cuando va a hablar a Yelén, le presento a Yelén. Un agradecimiento a Ingrid Dieter por la invitación, por la iniciativa de poder darnos esta oportunidad de presentarles a ustedes
los datos que la Fundación recoge a través de 20 años de historia. Agradecer al presidente del departamento, de la comisión, y al vicepresidente de la Comisión de Asuntos Municipales. Nosotros trajimos una presentación, voy a tratar de sintetizar en 20 minutos o un poquito menos el informe que trajimos para que ustedes lo puedan conocer y debatir y hacer preguntas. Nosotros somos una fundación justamente que arrancamos de un proyecto latinoamericano, donde después instalamos nuestra sede en Argentina. Nosotros actualmente estamos siguiendo, tenemos una dimensión latinoamericana, seguimos algo así como 12.000 municipios en 10 países de América Latina, las estadísticas, la producción, la población, el desarrollo productivo de estos departamentos. Bajamos a la Argentina recogiendo datos del país y bajamos a los municipios que son la unidad para nosotros constitutiva de un desarrollo industrial, un desarrollo no solo industrial sino productivo, nosotros llamamos desde abajo, estas ideas del Estado hacia abajo o de abajo hacia arriba. Entonces, nosotros, esa es la filosofía con la cual le voy a presentar estos datos para discutir. Tengo una presentación, ya la diputada nos introdujo qué es lo que hace la Fundación, así que voy a ahorrarme esa, de todas maneras queda esa placa para que ustedes la tengan, y voy a pasar directamente a la línea de, digamos, de introductoria sobre lo que vamos a discutir hoy, que es el programa de educación, de vinculación entre las pymes y la educación técnica. Pero ahí tienen la línea de productos que son como un input, un insumo para lo que vamos a ver al final de la presentación. Entonces, ¿por qué tengo que empezar y estoy obligado a empezar por aquí, a hacer este recorrido? Porque de otra manera ustedes no podrían entender el punto final de la conexión de la vinculación. Entonces, tenemos primero un tema en los municipios que es el trazado de la demografía empresarial de cada municipio. Ahí tenemos, por ejemplo, la provincia de Chubut y los departamentos, pero es un ejemplo nada más. El proyecto lo que trata de hacer es de monitorear la natalidad y la mortalidad de empresas en cada municipio. Tenemos que saber cuántas nacen, cuántas mueren, y de alguna manera ver cómo es la distribución territorial sectorial de esa natalidad, de lo que le llamamos la demografía empresarial, que es el insumo esencial para después poder abordar los problemas de la conexión con la escuela técnica. Con esa información pasamos al segundo, que es los mapas de la geografía productiva. No es lo mismo un municipio, la natalidad y mortalidad, la demografía empresarial tiene muchas características sectoriales. Hay sectores que van desapareciendo, disminuyendo, hay sectores que emergen, y no en todos los territorios esa dinámica es homogénea. Hay muchísimas cuestiones ahí sensibles para explicar por qué, digamos, si hay que investigarlo, pero en principio acá no se trata de un programa de investigación, se trata de un programa de acción, pero lo primero que tenemos que saber es qué está pasando en los municipios con respecto a lo sectorial, ¿verdad? Sectores que emergen, sectores que... Con esa información, después, eso es la estructura, cuántas empresas hay, cuántas nacen, cuántas cierran. Después tenemos que ir un poco a la coyuntura. Bueno, eso es la estructura, digamos, la natalidad y mortalidad no es que se modifica en trimestres, pero lo más importante es, digamos, los grandes movimientos no los vamos a ver trimestralmente, los vamos a ver anualmente tal vez, también en periodos cortos, pero después hay que ir a la coyuntura, y en la coyuntura hay que saber, o hay que poder relevar datos de coyuntura, pero que además sean comparables en el tiempo y también a nivel nacional y a nivel internacional, ¿no? Todos medimos el colesterol, pero de alguna manera hay que medirlo de manera uniforme, porque así sabemos, estamos arriba, estamos abajo. Después cada médico tiene su receta, corre
hace la dieta, toma esta pastilla, pero sabemos que estamos arriba o abajo. Esto es lo mismo. Es decir, necesitamos analizar la coyuntura, pero con parámetros comparables en el tiempo para ver la película y sobre todo a nivel también espacial, a nivel de los territorios, ¿verdad? Eso es muy importante. Después, cada municipio, ¿qué hacemos con estos datos? Tenemos datos de natalidad, tenemos datos de mortalidad, tenemos mapas de la distribución sectorial, la geografía productiva, sabemos algo de la coyuntura, vamos viendo la coyuntura, pero tal vez necesitemos, el municipio mismo necesite instituir, construir una herramienta propia que pueda de alguna manera enriquecer. Muchos municipios ya tenemos muchos contactos con municipios que tienen su propia estructura, digamos, para relevamiento de datos, hacen encuestas. Ahí el aporte de la Fundación es ayudarlos a homologar, que los relevamientos, que las variables que se toman sean variables comparables, de manera que sabemos dónde estamos parados, esto del colesterol, arriba o abajo, ¿verdad? Entonces, ahí lo que hace la Fundación es brindar asistencia técnica para que cada uno mejore la cobertura, porque manejar los datos, como ustedes saben, tiene sus complejidades y hay que desarrollar, no es nada imposible, es simplemente sentarse y trabajar muy sistemáticamente, pero hay que, de alguna manera, 2 o 3 ideas son básicas. La comparabilidad, eso es muy importante para poder medir, ¿verdad? Y después con las mediciones. Entonces ahí tienen un ejemplo, perdón, para atrás, Caro, ahí tienen un modelo de cuestionario que nosotros utilizamos, que es, digamos, homologado, pero que si el municipio lo utiliza, después se puede comparar a nivel internacional y a nivel local, ¿no? Es una cuestión de medir todos de la misma manera, cada uno con su propio esfuerzo tal vez, pero todos de la misma manera. El último punto es este. Bueno, y además de tener datos, mapas, relevarlos, estos datos tienen que estar vivos, ¿no? No podemos que queden en un cajón o en una planilla o en una publicación y nada más, ¿verdad? Los datos tienen que ser trabajados, tienen que estar vivos y para eso hay que organizar en la comunidad local seminarios, talleres, algo que nos permita aprender a mirar los datos, compararlos, y que los funcionarios del municipio y que los legisladores que, digamos, de esa región y que las empresas de la región puedan tener un diálogo informado. El colesterol es 230, ok, listo, es ese. Entonces, ahora discutamos qué podemos hacer, ¿no? Y con todo esto podemos pasar al punto, con todo esto, un segundo antes, con todo esto, ¿qué descubrimos nosotros que pasaba en Argentina y en los territorios? Descubrimos que había, a pesar de que la economía argentina en los últimos 10 años estaba no en un periodo de fuertísimo crecimiento, sino de crecimiento oscilante, ¿no? A pesar de esa oscilación, digamos, de la producción, lo que estuvimos observando es que en los últimos 10, 15 años la demanda, la dificultad para reclutar técnicos fue una dificultad muy alta para las empresas más chicas. Es decir, los técnicos que hay en el mercado, las empresas grandes logran reclutar, los pagan mejor, obviamente todo el mundo quiere ir a trabajar a las empresas, a las multinacionales, los chicos, ¿no? Entonces, las empresas más chicas tienen enormes dificultades y esas enormes dificultades, según las investigaciones que hicimos, están incidiendo negativamente en la productividad. Está declarado por las empresas, ¿no? Vemos que el tema de las dificultades para reclutar inciden negativamente en la productividad. Aún ahora, por ejemplo, en este periodo de crecimiento de la economía, que fue una recuperación importantísima a partir de la salida de la pandemia, sorprendente, todo el mundo pensaba que esto iba a ser mucho más lento. Realmente la economía argentina y las empresas, pymes en particular, tuvieron una recuperación muy, muy importante y en esa recuperación se notó la falta justamente
de personal y muchos frenos que estamos viendo son frenos de oferta. Es decir, las empresas tienen alta demanda y no pueden satisfacer esa demanda por unas cuestiones, además de lo que se discute hoy, digamos, de problemas con los insumos, pero básicamente problemas también de organización productiva que se desarmó durante la pandemia y después hay que volverla a armar y ahí hay muchas dificultades. ¿Qué hace este programa? Básicamente, con toda esa información que les conté por varias etapas, lo que hace es eso, georreferenciar una escuela en un territorio, ver cuáles son las empresas que están alrededor, de qué sector son esas empresas, para ver si es compatible con la especialización de la escuela, si tenemos que tener, digamos, una vinculación congruente, ¿verdad? Es decir, que la demanda de la capacidad de la empresa, porque, cuidado, esto es un tema, a mí no sé cuánto llevo, Ingrid, pero tranquilo. Es un tema muy importante. El siguiente, después voy a lo más técnico, pero déjenme decirles que hay una ley de educación técnica profesional, después lo vamos a ver en un video corto, pero la importancia de que las empresas pymes puedan incorporar practicantes que los formen, que los capaciten para que el territorio se enriquezca y no necesariamente a favor de la empresa que lo capacita, porque el señor González capacita y el señor Pérez no, pero después el chico que se capacitó en lo del señor González va a trabajar del señor Pérez, que no ha hecho ningún esfuerzo, de manera que nosotros en economía decimos eso es una externalidad positiva. Formar los estudiantes técnicos genera un beneficio social muy superior al beneficio que obtiene la persona, la empresa pyme que en definitiva lo practica. Entonces, lo que se hace con los datos es, escuela por escuela, hay 1.600 escuelas técnicas en Argentina, distribuidas en todo el territorio, tenemos los mapas muy bien hechos, ver cuáles son las empresas y de qué sector que están cerquita de la escuela para decirle a la empresa, nosotros somos una fundación muy apalancada, muy crecida en el sector empresarial, de manera que tenemos cierto crédito entre las pymes para decirle, señores, abramos las puertas porque esto es importante para el país, para el propio desarrollo de la empresa, para ustedes, tratar de vincular, ahora lo vamos a ver, para darle al director de la escuela en mano, mire, esta es la lista de las 10 empresas que usted tiene alrededor y que están dispuestas a tomar los practicantes. Porque los directores no es que tienen esa enorme capacidad de ir a golpear las puertas de cada empresa. Su trabajo es otro y están bastante comprometidos y nosotros tenemos una excelente opinión de los directores de las escuelas técnicas, pero el trabajo de ir a golpear empresa por empresa y ver de qué especialidad, si el sector es compatible o no, es un trabajo que justamente hay que favorecer. Y con esto, eso por ejemplo es Goya, son las 2 escuelas que hay en la ciudad de Goya, y todos los puntitos que ustedes ven de distintos colores son puntitos de sector químico, sector tabacalero, que es importante en la ciudad. Cada uno de esos colores tiene un puntito. Estas placas se las dejamos, de manera que ustedes las pueden leer después con más calma, pero después tenemos, por ejemplo, si me pasás el municipio, miren, ese es el municipio de La Matanza. La Matanza es una provincia, tiene la misma cantidad de graduados que toda la provincia de Corrientes, por ejemplo, ¿no? Y ahí hay algo así como 30 instituciones educativas. Aquello que ven allá arriba es toda la georreferenciación del conurbano, todas las empresas que están localizadas en el conurbano, y ese zoom que tienen ahí es una parte de La Matanza, la parte más rica o digamos más densamente industrial, ¿no? Con esto termino, pasamos un video y después podemos conversar o preguntas, Ingrid. Ahí hay un video que me encantaría que lo pongan. Son 2 minutos nada más. Desde 2005 en Argentina, como parte de la Ley de Educación Técnico-Profesional, se promueve la realización de prácticas profesionalizantes. Así, las escuelas técnicas deben destinar 200 horas de su plan de estudios a estas prácticas que acercan a los chicos con su futuro laboral.
Sin embargo, existe una fuerte desconexión entre las pymes y las escuelas, por lo que las prácticas, en muchos casos, no logran concretarse en un ambiente real de trabajo. Esto, a su vez, guarda relación con la creciente dificultad que presentan las pymes para encontrar personal técnico calificado. Para solucionar esta problemática, FOB creó el programa Vinculación Pyme Escuelas Técnicas, logrando ser un puente que une a las empresas demandantes con las escuelas oferentes. ¿Cómo lo hacemos? Empezamos realizando un riguroso relevamiento microterritorial para identificar y localizar a las empresas e instituciones educativas. Con esta información, podemos determinar qué pyme y qué escuela técnica pueden vincularse según su especialidad y ubicación. Así damos lugar a los talleres de encuentro, donde las autoridades educativas entran en contacto con las pyme en su zona de influencia. El programa Vinculación Pyme Escuelas Técnicas ya se realizó con sorprendentes resultados en el corredor norte de la provincia de Buenos Aires, donde luego de un año de implementación, la cantidad de pyme abiertas a recibir alumnado creció de 59 a 205. Y las vacantes para practicantes aumentaron de 199 a 508. ¿Sabías que a futuro estas prácticas impactan directamente en la zona que vivís? Porque mejora la inserción laboral de los jóvenes en sus territorios, evitando que migren a otras zonas. Porque fomenta la innovación en procesos y productos en las pymes. Porque estimula la creación de nuevas empresas y nuevos emprendimientos. El programa Vinculación Pyme Escuelas Técnicas es un beneficio para todos. Con tu apoyo podemos lanzar esta iniciativa de FOB en todo el país. Sumate al programa. Te voy a presentar a Yelem y después abrimos, a Yelem Bargado, que nos está acompañando, es la economista en jefe, es doctoranda en economía en la Universidad de Buenos Aires, UBA, tiene una maestría en economía en la Universidad de Buenos Aires, es licenciada en economía también en la Universidad de Buenos Aires y, como les dije, es economista jefa de la Fundación Observatorio PYME. Abrimos a las preguntas y entonces ustedes pueden contar cualquier inquietud que tenga alguno de los diputados. El diputado Casas. Bueno, muchas gracias, Ingrid. Un saludo muy especial a los disertantes, a todas las diputadas, diputados de la Comisión de Pymes y de Asuntos Municipales. Al vicepresidente también de Pyme acá que nos acompaña. La verdad que es interesante la presentación y la propuesta. Enhorabuena que podamos hacer esto en forma conjunta. Yo creo que gran parte del tejido empresarial que hoy tiene la Argentina, está hablando más de 600.000 empresas, microempresas y pequeñas y medianas empresas. Lógicamente, el gran empleo formal, el porcentaje que ingresa 45% del Producto Bruto Interno, nos marca que el gran tejido a desarrollar es la pequeña y mediana empresa. Estas pequeñas y medianas empresas que, los vaivenes de la economía, la situación de crisis es la que nos afecta, pero también tiene un origen desde lo innato, digamos, desde la intuición, fundamentalmente, ¿no? Y esta propuesta que ustedes nos traen, la Fundación, que tiene que ver con la organización de la empresa, el poder acercar esta ley técnica educativa que nos permita desarrollar a lo largo y a lo ancho de todo el país, sería bienvenida. Bienvenida no solo para los municipios, sino para las provincias, fundamentalmente, porque carecemos de esta herramienta fundamental. Así que, simplemente eso. Nosotros desde la Comisión vamos a también tratar de profundizar esta presentación que tiene, lógicamente, a los efectos de que tomemos conocimiento todos y podamos llevarlo a cada uno de nuestros territorios y, por supuesto, los municipios. El hecho de ver cómo nace una empresa y a veces cómo malogra su resultado, que es lo que tendríamos que evitar a los efectos de que entren en el entramado de toda la cadena productiva. Así que simplemente eso y dejar abierto a través de la presidenta las preguntas del resto de las legisladores presentes. Gracias.
Muchas gracias, diputado. ¿Alguno que quiera...? Ah, tiene que apagar. Bueno, si no hay preguntas, yo le quería preguntar específicamente cómo hace o qué, a ver, en principio, cómo hace un municipio para poder contactar con ustedes, hacer que en su municipio se lleve adelante este programa y qué experiencia han tenido ustedes con los municipios con los que han interactuado, si en todos los lugares que fueron interactuaron con el organismo municipalidad, digamos, o en algunos directamente solo con las pymes y las escuelas. Déjenme antes que nada decirles que hace falta crear 30.000 puestos. Es decir, se gradúan 45.000 chicos, cada año. De esos chicos, solo 12.000 logran hacer las prácticas, porque, digamos, las empresas que pueden recibirlos, que en general son las grandes o medianas grandes, muy sólidas, nuestro foco es justamente apuntar a las empresas menores, porque si estas empresas no pueden abrir las puertas, no pueden incorporar, va a ser imposible absorber 30.000 chicos por año. Ustedes imagínense cómo cambiaría el país si cada año 30.000 chicos hacen la práctica profesionalizante, se forman en esas 200 horas. Así que el esfuerzo es para todo el país y es imposible hacer este esfuerzo si no se articula con los municipios, porque son los que de alguna manera están en la trinchera, diría yo, ¿no?, del territorio. Digamos que allí es donde hay que trabajar con una metodología que nosotros proponemos que sea estándar para poder compararse entre los intendentes y decir, bueno, a mí me fue bien por esto, por aquello, poder medir todos con la misma vara, independientemente del color político que cada uno tenga. Esto es un tema, digamos, de beneficio para el país, tratar de estos 30.000 chicos. Entonces, tenemos experiencias muy variadas, Ingrid, pero básicamente para nosotros el municipio es la institución fundamental, además es un pilar digamos, de la articulación jurídico-política del país, ¿verdad? De manera que nosotros tenemos experiencias muy variadas, pero básicamente hablamos con los intendentes, y queremos hablar con más intendentes de manera mucho más articulada, y nosotros hasta ahora vamos cubriendo donde hay un intendente o un grupo de intendentes dispuestos a trabajar, vamos cubriendo esos espacios, pero si desde aquí y desde otras instituciones nacionales pudiéramos promover que esto sea mucho más estándar, mucho más homologado o, digamos, y armonizado, para nosotros sería muy bien. Pero el municipio, lo repito, es el pilar fundamental de este programa. Perfecto, muchas gracias. El diputado Arroyo pidió la palabra. Ah, perdón. Ah, después. Ah, perfecto. Diputado Arroyo. No, breve. Primero, la verdad que felicito, me parece muy interesante lo que están haciendo. Creo muy valioso esta idea de tener información, mapear las empresas y vincular con los municipios. Y creo, como dice el video, que hay todo un debate con las prácticas profesionalizantes. Soy un gran defensor de las prácticas profesionalizantes y veo muchas dificultades en términos prácticos, concretos. Mi pregunta es del lado de la escuela, no del municipio ni de las pymes, sino del lado de la escuela. ¿Qué habría que modificar? ¿Qué ven ustedes? Que no están poniendo el foco en la escuela, están poniendo el foco en la empresa, pero si tuvieran que sugerirle a la escuela, al sistema educativo, ¿qué cosas habría que modificar, mejorar, transformar el sistema educativo para que las prácticas profesionalizantes sean realmente más útiles? ¿Qué ven ustedes en eso? Gracias. Conocemos perfectamente las dificultades, digamos, en principio, las empresas no conocen la ley de educación técnica profesional. A pesar de, si no la conocen, tienen miedo de tomar un practicante y que lo confundan con un pasante. El pasante es otra ley, es una ley que obliga a remunerar al pasante. En esta ley de educación técnica profesional está prohibido remunerar al practicante. Entonces, el primer punto es aclararle a las empresas, y voy después al tema escuela, gracias, es muy importante el punto de las escuelas. Del lado de las escuelas nosotros hay muchas dificultades, básicamente las escuelas a veces no tienen los recursos, porque para poder hacer la práctica es necesario que haya un tutor
escolar como un tutor empresarial. Y a veces tal vez las escuelas tienen dificultad a darle trabajo adicional al tutor para que siga 30, 40 chicos que tienen que hacer su práctica en la escuela, en la empresa, 200 horas junto al tutor empresarial. Después hay problemas de incongruencia. Por ejemplo, tenemos territorios donde están especializados en metalmecánica y resulta que la escuela forma maestro mayor de obras, ¿verdad? Hay esas incongruencias. Ahora, nosotros, como vimos todas esas dificultades, y están constituidos los CONETIP, en cada provincia y en cada lugar están los Consejos Nacional de Educación y Trabajo. Pero nosotros vimos que esos consejos a veces debaten problemas, digamos, de muy largo plazo. Y eso a veces es como una especie de terapia del grupo de los empresarios con los... Nosotros decidimos, porque obviamente están estas incongruencias, están estas dificultades. Desde la Fundación nosotros dijimos, vamos a cerrar los ojos a las dificultades y lo único que vamos a hacer es poner en contacto la empresa con la escuela. Hay lugares de éxito, hay directores más motivados, directores menos motivados, inspectores escolares que están en contra de las prácticas. No todo el mundo en el mundo escolar, en el mundo educativo está de acuerdo con las prácticas. Hay un debate. Nosotros conocemos también el debate en Europa. En Italia no se crean que es muy distinto. El debate también existe, si las prácticas son un favor a las empresas o en realidad ayudan a los chicos. Existe ese tema. Pero, digamos, para contestar la pregunta, lo que hemos decidido es arranquemos. Porque si empezamos a pensar en este territorio de incongruencia, hay que cambiar la currícula de la escuela, que podría ser factible, pero ¿cuánto nos va a llevar discutir con el gremio docente para cambiar la currícula de una escuela? Eso está bien, digamos, puede ir en paralelo, pero no tratamos de hacer oídos sordos a las dificultades y lo único que hacemos es todo el tiempo contactar escuelas con las empresas y que los problemas emerjan y vamos viendo... No vamos viendo que no sabemos qué hacer, sino que, es decir, vemos cuál es la solución para cada problema. Pero, diputado, podemos hablar mucho más de las dificultades. Pero la política que tomamos es la de avanzar, así como Forrest Gump, ¿no? Corre, bueno, vamos, no importa que hay al costado, vamos para adelante. Muchas gracias, Donato. La diputada Claudia Ormaechea. Bueno, a mí, como ustedes vienen trabajando el tema de las escuelas técnicas, me gustaría saber si cuál es la proyección que ustedes tienen que se ha dado en la Argentina, porque a mi entender, en realidad nosotros hemos retrocedido en lo que es escuelas técnicas, en la fomentación de este tipo de escuelas. Y eso por un lado porque... si hay algo que nosotros podríamos propiciar desde el lugar donde nosotros estamos, desde la Comisión de Educación, es justamente devolverle el valor que tenía la escuela técnica con la posibilidad de una salida laboral para jóvenes que no la tuvieran de otra manera, no necesariamente para ser técnico, para conocer, para desarrollar un buen trabajo, se necesita pasar por la universidad. Pero la otra pregunta, o por lo menos lo que a mí me preocupa desde mi lugar o desde lo que practico diariamente, es la discusión que se ha dado siempre con respecto a las pasantías con las empresas. Y no estoy hablando porque conozco menos de la experiencia de las pymes, pero sí por ahí conozco más de la experiencia de lo que resultan las pasantías o las prácticas para jóvenes que se inician. A mí me ha tocado vivirlo incluso en el sistema financiero. La gente, ante la necesidad del trabajo, tiene un anhelo de presentarse, de pasar las pasantías, pero esas pasantías muchas veces a los 3 meses las cortan las empresas, 3 meses y toda la emoción o el esfuerzo que se puso se pierde. Y en esto me refiero a cómo juegan ustedes en generarle un marco
llámale legal o de salida, que les signifique una continuidad después, que se busque una continuidad. Y no lo que pasa, me refiero particularmente a las empresas grandes, que utilizan las pasantías, pero después eso no tiene continuidad y por ahí no es lo que nosotros estamos buscando con respecto a la generación de puestos de trabajo y de personas formadas para poder ocuparlos. El primer punto importante es que hay que ser muy claro en esto, en la diferenciación de lo que es la pasantía, de lo que es la práctica profesional. Son dos leyes diferentes, distintas. La práctica profesional, que es la que nosotros estamos impulsando como semillero de nuevos emprendedores, ustedes saben, venimos de Italia, ¿no? En Italia siamo tutti ingegneri, ¿no? ¿Se acuerdan de esa cosa? Porque son todos técnicos, hay mucha inscripción en la escuela técnica. 30, 40% de los chicos se inscriben en las escuelas técnicas. En Argentina estamos en un nivel bajo, 18% de la matrícula es de escuela técnica. México es el 28%. Es decir, estamos, después voy al segundo punto de los recursos, pero estamos con poca. Pero digo, hay que diferenciar. Estos chicos hacen 200 horas. ¿Se colocan en las empresas que los toman? A veces sí, a veces no. En general sí, pero por ejemplo, pymes que toman 20 chicos para formar, les dedican las 200 horas, después toman 5. Porque obviamente, y esas son empresas comprometidas, ¿no? Entonces, hay que ser muy cuidadoso con eso y con el debate sobre pasantías y prácticas. Les cuento algo, la ley es una excelente ley. Es una ley que se promulgó en 2005, cuando el ministro Filmus era ministro de Educación, después quedó abandonada, sin regulación, y hasta hace 3 años no había en la AFIP un casillero para darle el alta temprana al joven que era practicante y no pasante. Entonces algunos inspectores vivos iban a las empresas a decirle, usted está haciendo trabajar a un estudiante, porque no había el modo de darle el alta temprana. Ahora, gracias a la intervención del INET, con los cuales hablamos muchísimo, INET de vieja gestión, pero tenemos un gran contacto con el director Marchesini, que ahora les cuento, ahora hay una alta temprana. Es decir, ahora estamos seguros que el chico puede ser legalmente reconocido como. Y después la formación hay que completar un lugar de formación. Las prácticas no es que uno va a la empresa y hace lo que quiere. Para poder obtener el seguro del Ministerio de Educación, porque estos chicos están asegurados. Hay un seguro del Ministerio de Educación que asegura al joven por las 200 horas, también en itinere. Es decir, aunque el chico tenga de viaje. Entonces, la legislación está muy bien. Está muy bien. Es muy clara, tenemos alta temprana, tenemos el seguro de educación. Si hay alguien que quiere reasegurar al chico porque se siente inseguro con el seguro del Ministerio de Educación, hay una ART especial para estudiantes. Es decir, el sistema está bien. Hay que difundirlo, hay que poder explicarlo. Y con respecto al tema, digamos, el primer pregunta, ¿qué hacemos nosotros para, digamos, darle un ámbito un poco más sólido a esto? Primero, difundir que tenemos menos de la mitad de la proporción de chicos de escuelas técnicas. Entonces, nosotros inicialmente pensábamos que era desinterés de los jóvenes por inscribirse en la escuela técnica, pero no es verdad. Si nosotros lo que vemos es una demanda grande de chicos que quieren entrar a la escuela técnica, pero no hay escuelas, no hay recursos. ¿Por qué? Nos dice el director Marchesini, de verdad, un gran técnico y además una persona de gran valor que está hoy, con mucha experiencia, que está hoy al frente del INET, y nos cuenta, tenemos recursos para 100 escuelas asignados, pudimos hacer 30. ¿Por qué?
Porque cada escuela e instituto profesional nos requiere de 200 docentes, que en tiempo parcial. Entonces, no tenemos los recursos para contratar suficientes docentes porque, imagínense, en un momento en que la tecnología cambia tanto, no es lo mismo tener un docente que había aprendido hace 40 años y, digamos, la tecnología era mucho más estable. Hoy la tecnología cambia permanentemente, entonces reclutar docentes que estén en condiciones es difícil. Por eso nosotros decimos que las prácticas, si se hacen en las empresas ya están tecnificadas. Ok, no va a ser lo mismo que tener un curso completo, pero por lo menos están tecnificadas, quiero decir, compran máquinas, las máquinas son cada vez más modernas, las escuelas no pueden incorporar cada año, ¿no?, en el laboratorio de la empresa. Las escuelas, a pesar de que hay recursos, estos del crédito fiscal, pero si algo pueden hacer ustedes desde la Cámara de Diputados es mostrar que hay demanda para las escuelas técnicas de chicos, pero no hay suficiente oferta. Nos cuenta el rector de la UBA, hay una escuela técnica en Villa Lugano, que es de la Universidad de Buenos Aires. Esa escuela tiene 900... y está al lado de la villa, que está ahí en Villa Lugano, la Villa 20 creo que es, no recuerdo mal. Hay demanda, hay 800, cada año 900 chicos que se inscriben, pueden tomar 80. 900, y si ustedes, los invito a visitar esa escuela, porque ustedes van a ver esa escuela, van a ver lo que es la capacidad de la escuela de atraer a estos chicos que de otra manera estarían totalmente desintegrados, porque vienen a pie desde el asentamiento que está ahí cercano, con un programa especial, una iniciativa de la UBA de primerísimo nivel. Pero lo que pueden ustedes hacer es marcar, obviamente estamos en un momento de restricción, estamos cerrando el déficit fiscal y todo eso, no es un momento para reclamar con bombos y platillos recursos, pero me parece que hay un problema no de demanda de jóvenes de estudiantes técnicos, sino de capacidad de oferta del sistema educativo. Diputada Laura Castex. Bueno, primero, Vicente, muchas gracias por sus explicaciones. Ya contestó varias de las preguntas que tenía. Vengo del sector PYME chica, en la que he pasado por tomar desde practicantes, como lo explicó bien usted, primero pasantes y luego practicantes. Desde el lugar de pyme pequeña, lo que puedo decir, ahora con su explicación entiendo muchas más cosas y esta nueva ley que sinceramente no estaba en conocimiento que se diferenciaba el practicante del pasante, cosa que es importante. Lo que he visto es mucha burocracia desde las escuelas pidiendo un montón de papeles a la misma institución, desde la institución al sector PYME, lo que dificultaba la toma en sí. Y me he visto, he sido tutora, y me he visto en la imposibilidad incluso de tomar chicos, porque tomar chicos para que vayan a un archivo para mí era una cosa que no tenía sentido porque no le dejaba ninguna práctica que les sirva para su futuro. Entonces me encargaba puntualmente de que tuvieran acceso a una computadora, que tuvieran acceso a una planilla de cálculo, que tuvieran acceso al sistema contable y que pudieran manejar ese tipo de herramientas que les sirvieran para un futuro. En el caso del practicante es completamente diferente, porque implica un compromiso mucho mayor, porque estamos hablando de escuelas técnicas con una especialización. En el caso de mi ciudad, vivo en Reconquista, tenemos varias escuelas técnicas, una de ellas con formación, como dijo usted, en la parte no de albañilería, sino técnico electromecánico. Lo tomamos a uno de los chicos para el taller, pero sinceramente la cantidad de papeles que hemos tenido que completar para que ese chico pudiera ingresar fue un montón. Luego la capacitación salió muy bien, al punto tal que decidió seguir una carrera de ingeniería, cosa que me puso muy orgullosa. No fui tutora porque no estoy en la parte de técnica, pero me encontré nuevamente con una cantidad de papeles que me pedía el tutor
Y yo creo que, no sé si es esta ley lo simplifica, pero eso quisiera al menos que se trate. Usted ya contestó bastante de lo que tenía por preguntarle, pero ir a ese punto, simplificar, acortar, porque no es fácil para una pyme chica tener el personal suficiente y dedicarle a ese chico el tiempo necesario para que tenga realmente una formación que valga la pena y que no ocupe solamente esas horas para decir hice la práctica. Eso, nada más. Muchas gracias. Cada provincia tiene su propia regulación. La ley es nacional, pero cada provincia regula. Y hay provincias, digamos, más complejas que otras en la regulación, habría que trabajarlo, eso, cada uno en su provincia, cada uno, porque depende de la provincia y depende, a veces depende del funcionario, la cantidad de cosas que se le pueden ocurrir. Obviamente hay que respetar la ley, hay un seguro, la ley es una ley, hay un decreto y está, pero ahí hay que ser, en ese sentido hay que dar una batalla un poco política. Siempre también es cierto que las empresas que, según la estadística que nosotros recogemos, que las empresas que tienen menos de 30 ocupados les cuesta muchísimo. A veces a los chicos les gustan las empresas chicas porque si los mandamos a Toyota y dicen, simplemente me pusieron en un lugar y estuve 200 horas viendo lo mismo, entonces una empresa chica por ahí pueden rotar, les gusta. Pero las empresas más chicas tienen dificultad. Por respecto a las regulaciones, es provincial y hay que dar una batalla ahí racional, porque a veces las escuelas piden aseguración también por el tema del seguro. Por ejemplo, en algunas provincias, acá en Buenos Aires, si uno no firma con el COPRET, que es el instituto, digamos, donde las empresas se inscriben, si no se firma un documento donde se especifica la práctica, no hay seguro. Entonces, pero la respuesta es que es así como usted dice, y la respuesta es, me parece que hay que hacer una batalla a nivel provincial, ¿no? Y creo que a través de los intendentes puede ser muy bueno, porque si el intendente le lleva al Ministerio de Educación de la provincia 20 empresas que están queriendo tomar practicantes y tienen dificultad, es esto que decimos nosotros de abajo hacia arriba, ¿no? Es decir, porque de arriba hacia abajo las cosas no funcionan del todo bien. Así que felicitaciones además por el esfuerzo, una empresa chica. Déjenme publicitar, estamos largando un premio a las pymes capacitadoras. El premio es un premio que obviamente es un premio exigente, porque hay que ingresarlo, vamos a alargar el día 20. El premio consiste en ir a visitar en Italia 2 regiones que son muy fuertes desde el punto de vista de la formación técnica profesional, ir a visitar los institutos técnicos profesionales, las empresas que participan de esas actividades, justamente como Empresas 4.0, que son formadoras de estos jóvenes, y las asociaciones industriales que allí son muy activas en este sistema de formación, ¿no? Así que estamos justamente para premiar, para incentivar que las empresas se animen, conozcan la legislación, porque no es conocida, y tratar de que se inscriban en este premio. Así que el 22 vamos a publicitar este premio. Una consideración. Hace un momento cuando intervine decía, si bien es cierto en las ciudades, provincias grandes y con municipios grandes tiene una fuerte acción en el municipio. Ahora, hay provincias, por ejemplo en el caso de La Rioja, no existe esta organización. Sería bueno a través de la universidad, a través de los ministerios de educación, que vaya. Ahora, el otro planteo, si bien es cierto no puede quedar el empleo formal para quien se está haciendo la práctica, pero también podría anexarse una especie de incubadora de microempresas, digamos, con el fin de que aquel persona o aquellos jóvenes o personas que se capaciten también tengan la posibilidad, al no encontrar el empleo formal, porque hay un sinnúmero de territorios que no existen determinados servicios que están ahí inactivos
justamente por la falta de incentivo a conformar. De hecho, hay muchos lugares que nos toca a veces transitar, no existen gomerías, no existen fábrica de muebles, no existe, o sea, ¿por qué? Porque no hay una formación para la conformación de una pequeña o mediana empresa. Claro, lo que... Oficios, correctamente, que es lo que se usó anteriormente, pero bueno, que se ha perdido, pero bueno, simplemente eso. Lo que quería aclarar es que esos chicos que no son tomados por la empresa que los capacitó, de todas maneras consiguen trabajo rapidísimo. La diferencia, la estadística muestra que la diferencia de colocación, de tiempo, entre un chico que hizo la práctica y el que no la hizo es muy grande. Entonces, ahí el problema que tenemos en algunas provincias es que no tenemos empresas. Está la escuela y no están las empresas. Argentina tiene entre 14 y 20 empresas cada 1000 habitantes. Es un número muy bajo, muy bajo. A niveles internacionales es un número que me da vergüenza decirlo. Es un número de niveles, digamos, de los países más desafortunados del planeta. Entonces, ahí y esos chicos que se forman son emprendedores, Bueno, tengo anotados 3 personas para hablar. Si le parece, hacemos las 3 preguntas. Virginia Cornejo, Alicia Paricio y Nancy Sam. Virginia. Gracias. Gracias, Ingrid, gracias, diputado Casa, y muchas gracias a ustedes que estén trayéndonos herramientas para cada uno de nuestros lugares. Yo represento a la provincia de Salta y veo en esto algo muy importante, y es cómo los municipios tienen que ser articuladores de la educación. Mi Salta eso es ausente, o sea, el municipio está para otra cosa, no está para estar al lado de las necesidades que tienen nuestros jóvenes en educarse. Miren, la semana pasada, y lo pongo también como un dato a tomarse en cuenta, estuvo acá presente en Buenos Aires, en la Sociedad Rural de Buenos Aires, los EduCrea, Educación CREA. Los grupos CREA son las empresas del campo que trabajan en los distintos lugares, y en el caso que esos lugares tengan escuelas técnicas, agrotécnicas principalmente, ellos van a esas escuelas a alivianarle esto que el municipio debería ser articulador. Alguien preguntó qué es lo que tendríamos que modificar. Tal vez Carolina lo dijo a través de su experiencia. Yo también vengo de la actividad privada, tengo mi pyme, hace 39 años, así que sé lo que es en este país hacer vivir una pyme, con todos los avatares que les tocan a las pymes y seguramente con el diputado Casas a través de su presidencia, dentro de la presidencia de pymes, trabajaremos mucho en ese sentido. Ustedes han aportado una experiencia buenísima. Nosotros la tenemos que bajar a cada uno de nuestros territorios, y cada uno de nuestros territorios a la principal célula, que es justamente el municipio, y se ha dejado en claro la cantidad de dificultades que se encuentran en este articular. La experiencia que tiene Salta con esta educación CREA es maravillosa. Está en 4 provincias solamente Argentina, y está basada fundamentalmente en el compromiso del personal docente de esas escuelas. Lo dijiste, Vicente. Realmente, sin ese compromiso no se logran mejorar las condiciones de la educación, que también lo dijiste. Ya las preguntas para hacer ya quedan pocas, pero sí queda esto de tener que lograr que se solucione la burocracia, que se entienda lo que significa
la educación para nuestros jóvenes y cómo insertarlos en el propio ambiente en que ellos se desempeñan. Preguntarles qué municipios han articulado con sus pymes y con sus escuelas, y esto que dijiste queda para que afloren las problemáticas. Si ya tienen experiencias y qué problemáticas detectaron, si lograron solucionarlas y si, bueno, nosotros a través de lo que pueden ser legislaciones modernas y ágiles, podamos desatar esos nudos que ustedes ya los han recogido a través de la experiencia. Vamos a escuchar a las otras diputadas, entonces después puede Vicente responder a las tres. Alicia Aparicio. Hola, muchas gracias. Bueno, bienvenidos a todas las personas que nos están dedicando su tiempo. Quería comentar un poquito la experiencia y ver qué piensan ellos respecto a lo que el municipio de San Fernando ha realizado en tal sentido con las prácticas profesionalizantes y pasantías. Nosotros tenemos alrededor de 15.000 alumnos de nivel secundario, tanto de gestión privada como gestión estatal. En gestión estatal tenemos 3 escuelas técnicas y una escuela privada de técnicas. Hemos llevado adelante con el COPRED y nos ha costado muchísimo. En la provincia de Buenos Aires, San Fernando pertenece a la provincia de Buenos Aires, zona norte de la que hablaba, y nos hemos encontrado con dificultades, como usted decía, falta de conocimientos de las empresas y también a veces poca preparación de los docentes en las prácticas profesionalizantes. El temor de las empresas desde el punto de vista de la inscripción, del seguro de los alumnos, de tener personal adecuado, porque cuando viene un chico o un joven a hacer la práctica profesionalizante, se encuentra con que no le pueden dar un trabajo, decir, bueno, como decía la diputada, mandarlo al archivo. Tienen que venir con una currícula. Entonces, esa relación entre la currícula y el personal que debe recibirlo en la empresa son las dos dificultades, creo que son dificultades de financiamiento también, que la empresa tiene que estar dispuesta y debe compensar de alguna manera con el gasto que va a hacer, más allá del beneficio que tenga cuando ese chico aprenda y pueda retenerlo, ¿no? Nosotros logramos ahí alrededor de los 2.500 un 2,5, un 2%, entre eso, la cantidad de empresas que lo toman, con la dificultad que cuando lo toman, como generalmente son empresas metalmecánicas y demás que aportan y hacen algo semejante a Foro, a las empresas grandes, cuando terminan de aprender se los llevan las empresas grandes, con los cuales hay resistencia a veces en tomarlo, pero si los tomamos, lo formamos y se nos van. No pueden competir con los sueldos. Respecto a las escuelas técnicas que tenemos en el distrito, realmente tenemos muchísima demanda. Quedan muchísimos chicos sin poder estudiar. Es importante, y esto se lo hemos planteado al ministro de Educación de la Nación, y por eso se lo han planteado otros distritos, es la inversión que hace el Gobierno Nacional en 150 escuelas técnicas, que ahora se encuentran, como bien dijo usted, con la dificultad de tener los profesores adecuados para la capacitación. A partir de que veíamos esta dificultad y la necesidad de formar jóvenes, el municipio tiene distintos tipos tiene una Secretaría de Educación y ha tratado de implementar prácticas no obligatorias sino rentadas y prácticas rentadas en distintas áreas. Por ejemplo, hacemos convenios con las escuelas del distrito y allí sí hemos podido trabajar porque, bueno, el municipio hace una inversión allí donde los chicos eligen, hacen 100 horas
los chicos que quieran hacerlo, se anotan generalmente por año, tenemos capacidad entre 500 y 600 chicos, generalmente estamos alrededor casi del tope todos los años, y allí cada dirección de lo que eligen los chicos, si eligen prensa, si eligen salud, si eligen desarrollo, si eligen el área de modernización y las nuevas tecnologías, hay un personal que está a cargo de los chicos y que interactúa con el colegio y se hacen los boletines y eso funciona y funciona bien y muchos chicos se han quedado trabajando en el municipio. Tenemos prácticas profesionalizantes también en convenio con la provincia. En lo que tiene que ver, nosotros tenemos una de las escuelas técnicas que las formaciones son técnicos en alimentación y ahí hemos podido tenerlos en lo que es la dirección de nutrición del municipio y trabajan en todo lo que es alimentación para celíacos, o sea, alimentación para chicos con problemas de baja alimentación y demás. O sea que lo hemos podido hacer, pero más con el municipio y después también tenemos técnicos en las nuevas tecnologías, sobre todo de seguridad, que eso es muy buscado, y monitores que trabajan prácticamente un año en esos casos, son rentadas las pasantías, en la dirección de salud también, se hacen 4 horas diarias y esas 4 horas, por ejemplo, duran un año los cursos y los chicos aprenden, por ejemplo, en la dirección de salud, todo lo que significa la facturación, la historia clínica digital, la parte de imágenes, o sea, todo lo que tiene que ver con salud, y el chico ese inmediatamente que termina no lo podemos retener, se nos va a formar parte de lo que la demanda de las clínicas de salud. Es decir, que la realidad que da resultado. También hemos puesto 2 escuelas de oficio con muchísima cantidad de gente con salida laboral, porque se van con un certificado, o sea, ya esa persona es real lo que usted decía, de que, bueno, cuando se va con un título es otra cosa, porque ya tiene una práctica, puede justificar una práctica de un año, de 100 horas o 200 horas, pero la dificultad que yo le veo a las prácticas profesionalizantes es el desconocimiento y quién financia ese tiempo en la empresa del chico cuando la empresa tiene que poner a alguien para que lo guíe, y la relación también con la escuela. No sé si es lo que ustedes ven también, creo que por lo que decía sí, pero que hay muchos distritos que están haciendo este tipo de tarea que hacemos nosotros. Tengo entendido que no sé, hay unos cuantos que están haciendo, por ejemplo en salud hemos charlado con otros distritos, pero bueno, sí es una práctica, pero ahí nos tenemos un escollo con el problema de quién se hace cargo de financiar dentro de la PYME ese tema. Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Nancy Sand. Hola, buenas tardes. Un gusto y, bueno, felicitaciones por este intercambio. La verdad, muy interesante. Bueno, yo provengo de la provincia de Corrientes y del interior, de una ciudad que se llama Bellavista y que tiene muchísimas pymes y de diversas. Tenemos desde Alpargata hasta Mainpros, que es una que es exportadora de alimentos. Y tenemos una escuela técnica con una modalidad. La verdad que desconozco si se producen estas prácticas, pero sí como docente, porque provengo del sector docente, creo ver que una de las dificultades que podemos llegar a tener es la falta, diríamos, de vinculación entre el municipio, que apuesta a seducir a través de distintas modalidades para que vengan más empresas, nuestra escuela técnica, que ya tiene una currícula y tenemos una modalidad de hace mucho tiempo, y también el Ministerio de la Provincia, de Educación de la Provincia, porque también celebro que nuestro gobierno, a través del Ministerio de Educación de la Nación, hay un compromiso de abrir. Es más, Santa Lucía, un departamento muy cercano a Bellavista, va camino a tener una nueva escuela técnica de las que se están por construir. O sea, valoro un montón el rol de las escuelas técnicas en las provincias como la nuestra, que la diversidad es muchísima.
pero me parece que esa falta de vinculación también es importante, como me quedé con la pregunta de hace un ratito atrás cuando usted dijo que es importante la vinculación desde los municipios con el Ministerio de Educación de la provincia, por supuesto, y también con la apertura de nuevas escuelas técnicas. Creo que es un rol importante porque más allá de que es fundamental que también a través del... Primero, difundir entre todos las leyes que usted nombró. Hago culpa que hay algunas que desconozco. Es fundamental llevar a nuestros lugares, a nuestros territorios, la difusión de esas normas para evitar esas, diríamos, cosas que no son reales entre la prestación, los practicantes y, por ejemplo, los pasantes. Coincido con la diputada. Pero también creo que es fundamental el rol hoy de las escuelas técnicas porque hay muchos adolescentes que no pueden seguir estudiando y salen con un oficio que para nuestras ciudades son fundamentales porque los oficios también son necesarios, y ver la posibilidad a través de ustedes que tienen esas escalas de experiencia, poder lograr esa vinculación que para mí es fundamental. No solamente quedarnos en nuestros territorios con una vinculación, o sea, que los alumnos de las escuelas técnicas tengan que ir, yo creería que es al revés, antes de una modalidad o ir rotando de modalidades en las escuelas técnicas que ya están hace rato y adaptarse, ayornarse a las empresas que hay en el medio. Porque si no, simplemente se quedan con un oficio y no cumplen el rol que es prepararles a los jóvenes para poder quedarse en su ciudad y poder ser parte de esas pymes. Esa es la reflexión, diríamos. Hacernos también cargo de que por ahí el desconocimiento, pero también la vinculación es súper importante entre la provincia, la nación y los municipios. Gracias, muy amable. Muchas gracias, diputada Nancy Sand. Pidió una palabra el diputado Julio Pereira. Una pequeña intervención, felicitarte por la exposición brillante, Vicente. En realidad, ayer estuvimos en una comisión de Economías y Desarrollo, donde se toca también estos temas que se están tocando ahora. Y creo que hay una injusticia de ponerle el peso sobre los municipios, de cualquier partido que sea, porque a no todos se los puede medir de la misma manera. Una cosa es el municipio de Avellaneda, dicho por Jorge Ferraresi, no por mí, y otra cosa es el presupuesto por cápita que tiene Florencio Varela, José Cepaz o cualquier otro municipio del interior del país. Entonces, yo creo en la articulación, pero debe haber una mirada también de cómo llegamos con esos recursos, porque le podemos exigir al municipio, pero bueno, muchas veces no tienen los recursos humanos preparados el municipio para poder afrontar esto. Nosotros, la verdad que no voy a repetir porque si no va a quedar como que estoy hablando de Florencio Varela ahora, pero nosotros, te debe constar, Vicente, que nosotros arrancamos hace muchos años con la Escuela de Formaciones y nos dio resultados. Y bueno, hoy tenemos un parque industrial hermoso ahí en Varela, pero no alcanza con eso, no alcanza con eso. Hoy hay industrias que están pidiendo mano de obra calificada, no universitaria, y no los tenemos. Así que, bueno, gracias, Presidenta, por la intervención. Al contrario, gracias a usted, diputado. La diputada Victoria Tolosa Paz. Y después sí, ya le dejamos que responda. Muchas gracias. Gracias, Ingrid, por presidir esta comisión. Gracias, Sergio Casas, por invitarnos a esta reunión, a los expositores, a Vicente, por traer esta herramienta necesaria en lo que entendemos es la vinculación de la etapa final de la educación técnica y el inicio de la etapa laboral con plenitud de los derechos laborales que rigen en la Argentina. Los escuchaba atentamente y por supuesto, comparto lo dicho por quienes han tenido responsabilidades de gobiernos locales, Alicia Aparicio en San Fernando, que viene luchando por esto, Julio Pereira, conozco la gran trayectoria y el gran trabajo que se hace y comparto que muchas veces el problema de la desigualdad hace que en algunos municipios este tipo de articulación, que lo vemos además cuando recorremos los parques industriales y las pymes, permanentemente asistimos a que los propios empresarios nos digan, mira, esta línea de producción son prácticas profesionalizantes de tal escuela,
y luego me cuentan, él empezó como practicante y ya está incorporado en la nómina permanente de la PYME. Incluso se está viendo mucho, gracias a Dios, la inclusión de personas con discapacidad en líneas de empaque en el periodo de post-pandemia. O sea, toda la modalidad de venta comercial ha también permitido, y creo que el Estado ahí tiene bastante para legislar y hacer en términos de perspectiva con discapacidad, en líneas de lo que antes obviamente no se empacaba ni se despachaba desde la planta y de la fábrica, y que ahora a partir de la modalidad que todos conocemos de este mundo virtual hace que hayan cambiado incluso las propias plataformas de comercialización. Ahora, también me refería a que creo que dentro de todo lo que explican desde el observatorio, hablábamos recién con Alicia y compartíamos la mirada de, bueno, por un lado la Argentina ha dado cuenta entre el 2011 y el 2020 del crecimiento, no solo de la matrícula de escuelas técnicas, sino de la cantidad de escuelas que hay en la Argentina. Ha crecido también, por suerte, la participación de las mujeres. La veo a Jimena López, que sigue estos temas con mucha pasión, y que ese crecimiento de las mujeres en la matrícula de escuelas técnicas también debería ser incluido con esta perspectiva de género en la inclusión de las plantas industriales, de los parques industriales y de todo este acercamiento. Y también parecía importante que en esta perspectiva de género, para ir achicando las brechas de desigualdad, debería aparecer algo que lo conversábamos recién, que debería ser casi de manera de resolución, no en un proyecto de ley, sino que haya un empalme con el programa Te Sumo de empleo joven que hoy rige en la Argentina, que tiene una clara liberación de aportes patronales en los primeros 365 días de aquel practicante profesional que ingresó bajo el sistema de la ley vigente en la Argentina, pero que luego de cumplimentado ese procedimiento prácticamente quede adentro de la empresa, de la fábrica, con algunas condiciones importantes a la hora de que el empresario diga váyase o quédese. Hay un incentivo fiscal que muchas veces vemos que está legislado y que lo que no hay es conocimiento de esa herramienta. Y por otro lado, ¿cómo deberíamos hacer para que dentro de esta articulación en la mirada nuestra de unir en el territorio, las becas Progresar deberían también ser prioritarias en materia de a dónde y de qué manera acompañamos la inclusión laboral? Lo que se conoce como las trayectorias, ¿no? Como la educación a partir también de entender que el recurso es limitado en tanto y en cuanto la Argentina desarrolle todo su crecimiento en materia industrial. Tenemos obviamente una cantidad enorme de egresados que no logramos empalmarlos en tiempo y forma en el empleo formal que soñamos cuando diseñamos y planificamos la estructura de la educación técnica. Entonces yo creo que ahí hay una punta también para poder unir, porque claramente las condiciones de una persona que nace en un hogar sin recursos, con extrema vulnerabilidad, que el Estado acompaña con una beca, sabemos todas y todos que es necesario justamente ese puente de articulación desde la municipalidad, cuando tenemos obviamente intendentes que tienen esta agenda, desde los observatorios como el que usted preside, para poder justamente poner una mirada en perspectiva de género, en discapacidad y en vulnerabilidad y pobreza, para poder empezar realmente por los últimos, por aquellos que entendemos necesitan mayor acompañamiento de las estructuras del Estado para lograr el anhelo y el sueño por el que trabajamos todos y todas, que es que haya empleo formal de calidad y con todos los derechos en la estructura productiva de la Argentina. Creo que serían 3 aportes. Digamos, si me tocara a mí tomar contacto con el observatorio y fuese intendenta de la Ciudad de La Plata, seguramente lo primero que haría era ver la capacidad instalada de las pymes de donde estoy radicada, ver esos perfiles, ver los grupos etarios, si son mujeres o hombres, si hay obviamente este compromiso y si en todo caso hay una demanda. Yo lo vengo viendo en el territorio. Hay empresarios que señalan como una buena noticia la inclusión de mujeres en la planta que antes no había. Toyota es una de esas, pero tantísimas empresas pequeñas que antes por ese expertise, metalmecánicas, metalúrgicas, empresas que tenían un fuerte perfil masculino, hoy tenemos por suerte la inclusión de esas mujeres a partir de, de lo que creemos es el avance que no se tiene que detener, que es la mirada de perspectiva también dentro de estas herramientas. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Ahora sí te dejamos, Vicente, si querés responder un poquito o hacer algún comentario sobre... Vos querías... perdón. Sí. Bueno, vamos a hacer entonces que responda Donato un poco a todas las preguntas y después, sin falta, le damos la palabra a la diputada y terminamos esta fructífera reunión. Empiezo por el final. Aunque usted no sea intendenta, viene a la fundación y vamos a trabajar. Y tema género. Digamos, yo creo que algo que creo que englobó un poco todas las preguntas es... ¿Cómo hacemos para que esto avance más rápido, verdad? ¿Cómo articulamos mejor? Y un punto que me parece importante es el premio a las empresas que
toman practicantes, ¿no? Porque fíjense, así como cuando se contamina, hay una planta contaminadora, entonces nosotros decimos, esta planta está contaminando, de manera que tenemos que tratar de que contamine menos, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para que contamine menos? Normalmente, digamos, es normal, en el mundo se le ponen impuestos para que, no es que deje de contaminar porque, digamos, es imposible, pero le ponemos un poco de impuestos. Pigou es el economista que ha ideado esto, midiendo, ¿no?, el costo social versus el costo privado. Ese señor tiene poco costo privado, pero genera mucho costo social. Entonces hay que incentivarlo para que no lo produzca tanto. Con la educación técnica es exactamente al revés. Es decir, nosotros tenemos que premiar a las empresas porque es, así como la contaminación es una externalidad negativa, la educación técnica es una externalidad positiva. El beneficio privado que obtiene el señor que emplea, que capacita, es muy inferior al beneficio social que genera. Entonces hay que premiarlo de alguna manera. ¿Cómo lo premiamos? Para que haya cada vez más empresas interesadas en recibir practicantes que pierdan el miedo. Nosotros desde el sector privado, y ahora voy después al sector público, que es lo que pidieron, desde el sector privado nosotros estamos lanzando ahora un premio para ponerle una escarapela gigante a los pymes que capaciten a los jóvenes, ¿no? Porque es un compromiso, digamos, de capacitar a un joven que, como les digo, la pyme del señor González lo capacita, pero la pyme del señor Pérez, que no capacitó, lo toma, de manera que al señor González hay que premiarlo. Y en el premio, el criterio de género que comentaba la diputada, es un criterio positivo. Es decir, hay muchas empresas, ustedes saben, la industria, digamos, tiene esta historia de masculinidad. No hay baños para las chicas a veces en la misma planta. Entonces, nosotros vamos a calificar el esfuerzo que hace una empresa para poder tomar, digamos, practicantes mujeres. Pero el sinónimo, el punto conclusivo es, necesitamos premiar, incentivar a las empresas chicas que toman practicantes. ¿Cómo? No voy a mencionar municipios porque si no va a parecer, digamos, una cuestión política, pero créanme que hay ya muchos municipios que están pensando, bueno, a ver, ¿le puedo bajar salubridad e higiene al tipo? No es un gasto para nada, porque ¿cuántas son las empresas que están tomando practicantes? Aún en municipios grandes, ¿no? Nosotros eso lo tenemos bien contabilizado. Entonces, ¿podemos darle un crédito fiscal o bajarle un medio punto? No sé, cada uno hará sus cálculos de salubridad e higiene a la empresa que toma. Nosotros tratamos de convencer al gobierno nacional, y acá los diputados tienen bastante poder político, así que también es importante que cuando se asignan, por ejemplo, créditos subsidiados, ¿no? ¿Se acuerdan de los créditos que la nación tiene, ¿no? Créditos subsidiados. Hay dos criterios en los créditos subsidiados. Uno, el criterio de si exporta o no exporta. Dos, la cuestión de género. ¿Por qué no le agregamos el tercer criterio, que es la práctica? Porque eso es lo que nos va a dar los 30.000 chicos que hay que formar. Ustedes imagínense, de verdad, 30.000 chicos formados cada año. Cada año 30.000 prácticas. Ahora son 12 y en las empresas grandes. Es decir, que la desconexión es muy, muy importante. Entonces, ¿por qué no pensamos desde los municipios también esta idea de trabajar racionalmente, con un método, sistemáticamente, ¿no? Pero pensemos un momento si no podemos premiar. Ok, si no tenemos recursos, pongámosle una escarapela, pero hagamos una convocatoria de las empresas que toman los practicantes. El tema es incentivar, poner el tema en agenda, pero una agenda importante, porque los municipios pueden hacer algo con ingresos, con salubridad e higiene, no sé, los impuestos que haya en cada municipio. La provincia puede bajarle, no sé, medio puntito del impuesto a ingresos brutos. La nación puede tomar criterios preferenciales para asignación de
de créditos blandos, es decir, premiarlas, ¿no? Nosotros vamos a hacer este premio que es una escarapela y es un viaje de formación, de capacitación a uno de los lugares más importantes de Europa en cuanto a formación técnica profesional. Yo creo que contesté bastante todo lo del gasto de la diputada de San Fernando. Me parece que este tema, digamos, de las empresas están y pueden tomar a los chicos porque no es costoso. No es costoso. Hay sí un costo de oportunidad que es el capataz, el tutor, que tiene que dedicar 200 horas y por ahí en una empresa chica lo sacamos de la producción para que sea tutor. Bueno, a ese señor, ¿no? Bueno, hagamos un esfuerzo del municipio para solventarle y en cambio que el chico vaya al municipio. Bueno, eso es un tema complicado, pero no, digo, en cambio de que el chico vaya al municipio a hacer la práctica, ¿no? Ahora, nosotros, permítanme cerrar con esto, todos esos datos que la Fundación produce y que pone a disposición son datos que también pueden servir para atraer inversiones, justamente porque hay municipios que no tienen empresas. Nos encontramos en lugares donde hay escuelas y no hay empresas, entonces no hay donde hacer la práctica, no todo es el conurbano bonaerense que está poblado, ¿no? Entonces, y creo que la conexión, ¿no? Me parece que esto que usted decía, diputada, es un tema de, ¿cómo le diría? Trabajo de artesanos, ¿no? Escuela por escuela, ver cuáles son las empresas que están alrededor y hacer un trabajo. Ahí van a emerger los temas y los vamos a ir solucionando uno por uno. Lo que la Fundación desea es tener un diálogo con ustedes para hacer esto de manera homologada, homogénea y buscar en cada territorio cómo favorecer esa conexión que es, digamos, un poco el trabajo, pero fue un placer para mí escucharla. Vicente, un segundo. Antes de terminar, les pido un poquitito de paciencia. Una diputada quedó con ganas de aportar algo, la escuchamos y después cerramos. No, yo estoy para contestar, digamos, me puedo quedar Ingrid todo el tiempo. Bueno, buenas tardes. En principio, felicitarlas por el trabajo que hacen. Me parece muy bueno. Igual, yo vengo de la costa de la provincia de Buenos Aires, estuve en el municipio en la gestión, tuve educación a cargo. Creo que hay una lógica de desarrollo que se olvida de pensar el desarrollo situado. Yo vengo de un hinterland agrario, granelero, con determinadas características de la cadena agroexportadora y, sin embargo, la educación en sí siempre está pensada desde un modelo universal, como si todos los lugares fueran iguales. Y es el grave problema que tenemos en los secundarios. O sea, la matrícula más grande de deserción se da a partir de los 15 años. Entonces, más allá de que sé que no es función del observatorio, sí es función de los gobiernos provinciales empezar a pensar modelos de educación que tengan que ver con desarrollos locales. Yo tuve la posibilidad, visito intendentes que son compañeros y otros que no, y que igualmente tengo mucha relación y muy buen diálogo, porque hay cosas que creo que más allá del color partidario, hay cosas que están muy bien hechas. Y en el hinterland granelero tenemos uno de los intendentes que particularmente focalizó su modelo de educación basado en la aplicación tecnológica al agro, ¿sí? Y hoy tenemos chicos y chicas que trabajan desde este lugar, que es una localidad cerca de Necochea, donde soy yo, para el mundo. De hecho, están conectados con algunos países de América Latina porque están trabajando sobre este software agrario para vender. Pero me parece que yo creo que está bárbara la posibilidad de interrelacionar y empresas, más allá del concepto, que yo no creo que el Estado sea una empresa, pero empresas hay en todos lados. Los municipios son las empresas más grandes de servicios de muchas localidades. Y también tienen la posibilidad de conveniar prácticas profesionalizantes. Entonces, es cierto que a veces, sin debatir el modelo educativo, es complejo en un mundo que el concepto trabajo tiende a ser modificado. Entonces, me parece que esto más que nada por ahí es una reflexión que nos tenemos que llevar quienes tenemos la posibilidad de estar en lugares de decisión,
que de verdad para poder alimentar los 30.000 lugares que faltarían, también la educación tiene que tener tensión en relación al desarrollo local. Yo tengo escuelas técnicas que no responden a esta lógica. Tenemos un sector armador de buques a nivel provincial y los soldadores industriales los tenemos que traer de Mar del Plata, porque no hay nada que forme. Y la COPREP, que es el órgano que dictamina los cursos de formación profesional que se van a dar en todas las localidades, tiene la misma injerencia gente que hace 20 años que está. Entonces hay que discutir cosas que son bastante profundas de política pública en relación a lo educativo. Nada, como a modo de reflexión, porque por ahí hay gente que no ha estado en la gestión o que no sabe cómo son los organigramas educativos. El sistema educativo en la Argentina es un sistema endurecido, cristalizado, que no responde tampoco a la lógica de la adolescencia de hoy. O sea, pues no trabaja en robótica, en nuevas tecnologías, es una escuela excluyente. Entonces, me parece que por ahí hay que pensar eso. Y agradecerles y saber, como mi compañera Victoria Tolosa Paz dijo, que podemos, sin ser intendentas, pensando en llegar con las planificaciones necesarias a los municipios, yo amo los municipalismos, llegar con esta información que me parece clave para pensar los desarrollos estratégicos a nivel local. Gracias Ingrid, gracias compañero, gracias Sergio. Creo que este tipo de información nos suma y nos permite conocer lugares que por ahí no teníamos tampoco en agenda. Yo el observatorio no lo conocía, así que un placer realmente escucharlos y escucharlas. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Bueno, le voy a ceder la palabra al diputado Casas para hacer un cierre, después terminamos. No, simplemente para continuar un poco, si me permite Jimena, con la reflexión, es proponer, ¿no?, acá al profesor y a la economista jefa, continuar, ¿no? Esto simplemente como una presentación para que nos informemos, para que conozcamos la realidad. Vuelvo a repetir, con todo el respeto a los municipios, porque es la célula principal. Hay provincias, como dice acá la amiga Cornejo, hay municipios que, bueno, son tan pequeños que ni siquiera tienen el presupuesto como para desarrollar, simplemente están vinculadas a hacer servicios. Pero sería bueno darle una continuidad, digamos, tanto Ingrid desde la Comisión de Asuntos Municipales, nos comprometemos acá para darle desde PYME, a los efectos de llevar un poco más a la práctica. Digamos que no quede únicamente en el desarrollo teórico de la presentación y que nos vamos de acá y bueno, ya está, pasó la presentación, sino proponer esto, ¿no? Darle una continuidad a los efectos de que lo que propone, este incentivo a las empresas que permiten la práctica, sea común. También el hecho de que existan lugares, territorios donde pueda darse una incubación de pequeñas y medianas empresas. Yo creo que este mapeo, el hecho de poder ver perfectamente identificado el nacimiento, a veces tristemente la defunción de una empresa, tiene que ser una alerta para todos. Vuelvo a decir, las pequeñas y medianas empresas son hoy el motor de la economía, el desarrollo de nuestro país. Las economías regionales que citaba hace un momento el compañero, yo creo que es algo que le dio sustento a nuestro país. Antes de ser el modelo agroexportador fuimos propensos y nos dio el tema de las economías regionales que tenemos que volver. Esto no va en desmedro de nadie, no va en desmedro del centro ni del puerto. Somos integrantes de un mismo país con distintas características. ¿Qué tenemos que hacer? Unirnos, saber ser un complemento, no ser distantes, sino al contrario, acoplarnos. Y creo que de esa manera va a ser. Así que concretamente, Ingrid y bueno, todos los que formamos parte de la mesa de estas comisiones, proponer que sigamos con esta, y si acá el profesor está de acuerdo, a los efectos de que podamos llevarlo más a la práctica y que podamos, que esto baje al territorio. Bueno, eso como conclusión. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, diputado Casas, y tomamos la apuesta, digamos. Agradecer la presencia del diputado de la provincia de Buenos Aires, Juan Carrara, que nos está acompañando. Muchas gracias.
Y antes de darle el cierre a Vicente Donato, y sumamente agradecida en nombre de todos los diputados, creo que fue muy fructífero todo lo que usted nos aportó, quiero decir que nos llevamos un poco como obligación, como misión, por un lado, difundir esta norma que existe hace mucho tiempo en nuestro país y que como dirigentes tenemos el deber de hacerla cumplir. Por otro lado, que nos pongamos como objetivo que estos 20.000 chicos que hoy no tienen la posibilidad de hacer una práctica porque no encuentran el lugar, nosotros ayudemos a que esto se concrete y, tomando la palabra del diputado Casas, seguir trabajando en quizás perfeccionar la legislación dando un incentivo específico, impositivo, por ejemplo, que lo pueden hacer los municipios, por supuesto, pero también nosotros podemos agregar a la ley que prevé esta práctica profesionalizante y ponernos eso como meta de trabajo. Muchas gracias, Donato, te doy la palabra y cerramos la reunión. Ingrid, muchísimas gracias, realmente un placer haber compartido, muchas gracias además por este interés declarado para la conferencia de la Fundación. Quería avisarles que este premio que estamos organizando y lanzando en los próximos días, el premio va a ser entregado en la conferencia del observatorio, que es el día 15 de noviembre, así vamos a ponerle una gran escarapela, que es el Día de la Educación Técnica, me apunta, gracias a Yelén, ese día, el 15 de noviembre, es el Día de la Educación Técnica, armamos esta conferencia, vamos a premiar ahí públicamente al empresario PYME y, por supuesto, estamos disponibilísimos para seguir esto. Ingrid, muchísimas gracias por la organización. Podemos pasar a una fase más técnica. Yo no pude hablar y, digamos, había tratado, me estoy acompañado por Ayelén Vargados, que es la economista jefe, porque pensé que íbamos a pasar a una fase un poco más técnica de datos y entonces Ayelén me iba a ayudar en eso. Pero bueno, es la primera reunión, así que es la primera reunión. También está el director científico de la Fundación, Cristian Aedo, que es el responsable de todos esos datos que ustedes ven allí. Es un doctor en estadística de la Universidad de Bolonia también, así que estamos muy armados para poder pasar a la acción, ¿no? Como decimos, de los datos a la acción. Gracias, Ingrid. Muchas gracias y damos por concluida la reunión.